Hoy que por cierto tuvimos un inicio de programa para mi gusto muy interesante porque al final no todo puede girar alrededor del mismo eje. Y si bien es cierto que no vamos a dejar nunca ni de ser un país cuyas situaciones políticas y sociales propicien el análisis y los debates, yo pienso que también a veces hay que salir un poquito de ese cascarón. Por ejemplo, una de esas efemérides, Yulisa, Mil, Eduardo, Milagros que se cumplen hoy, es la inspiración de mi comentario. Hoy es el día, y esto inicia en Argentina, esta tradición, donde se celebra, de alguna manera, el aporte que ingenieros agrónomos y veterinarios le hacen a la sociedad. Y es curioso que, sobre todo en el caso de los ingenieros agrónomos, a los que me voy a referir con un poco más de detalle, en países como los nuestros, y insisto, este día comienza a conmemorarse cuando universidades argentinas en los años de 1883 más o menos, es decir, en el siglo XIX, admiten dentro de sus pensums las carreras, ambas carreras, del médico que dedica el estudio, en el caso de la medicina específicamente de los animales, sobre todo de la ganadería, mejorando, tratando de mejorar el rendimiento de las especies que luego le permiten al hombre nutrirse de su carne, de su leche, aprovechar su cuero y otras capacidades que luego pueden ser aprovechadas por la industria. En el caso del ingeniero agrónomo, si el agricultor es, por supuesto, el que pone a parir la tierra y el que con sus manos, pero más que con sus manos, el que muy bien ayudado por la maquinaria moderna, y a través del desarrollo de un montón de facilidades y de ciencias aplicadas, pues puede sacarle más rendimiento a un espacio de terreno. Hay una cuenta a la que sigo con mucha atención en las redes sociales de un experto en estos temas, la cuenta Bumper Crop, así mismo como ustedes la escuchan, B larga, Bumper Crop, es un profesional argentino de esa área y al cual me gusta seguir sobre todo en una época donde, producto de ciertas corrientes, desde el cierto choque y desarrollo de ciertas corrientes, la agricultura comienza a ser, sobre todo la agricultura intensiva, comienza a recibir, sobre todo a través de lo que yo le llamo frases cohete y una serie de razonamientos simples, también el ataque, ¿por qué no? Que ocurre naturalmente en la vida moderna y al cual tiene derecho mucha gente, ahora que está en boga el tema de, por ejemplo, la cantidad de agua que usa la agricultura, el tema relacionado a la cantidad de, por ejemplo, de alimentos que van específicamente hacia el uso de la ganadería, el pienso, como se le llama, y todo este tipo de cosas. Y me ha tocado aprender mucho, sobre todo respuestas lógicas a cosas que muchas veces se repiten sin muchísimo sentido. Por ejemplo, el mundo hoy le saca más provecho a una hectárea de tierra fértil que el que le sacaba hace cualquier cantidad de tiempo que usted esté pensando en este momento. El desarrollo de la maquinaria, el desarrollo obviamente de los abonos, de los fertilizantes y el uso obviamente muchísimo más eficiente del tema agua, le ha permitido a la agricultura alimentar mucho más bocas. De hecho, las hambrunas que existen en el mundo, y para quienes nacimos en los años 80, cuando éramos muy niños, recordamos todo lo que se hablaba de las hambrunas en África, por ejemplo. Recordaremos incluso hasta canciones, recordaremos movimientos que estuvieron repletos de artistas y de gente importante que hablaba sobre las hambrunas, sobre todo que existían en el territorio africano. Bueno, las hambrunas hoy, en el año 2019, donde usted nos escucha a través de la Z y de otras aplicaciones tecnológicas, solamente existen en lugares donde la logística de distribución o de creación de los alimentos está interrumpida por conflictos militares. El caso de Yemen, donde al día de hoy miles de personas están lamentablemente, como en Siria, dentro de los escombros y de ciudades sitiadas y de estos conflictos que impiden la entrada de los convoyes, de las ayudas, tanto de países vecinos como también de la Organización de las Naciones Unidas y de su división como es la FAO para la alimentación o de UNICEF para el cuidado de la niñez o de ACNUR para los refugiados. Pero fuera de ahí el mundo genera más alimento que nunca. Hay también una sociedad mundial incluso con acceso a más alimentos. No digo a mejor nutrición porque eso también interviene en una serie de hábitos y de conocimientos de cuáles grupos alimenticios son mejores y demás. Pero fuera de ahí es importante establecer que sí, se está generando más alimento que nunca y que poblaciones, incluso de países que no eran africanos, el caso de la India, el caso de China continental, el caso de otras naciones donde las hambrunas fueron parte normal de algunas etapas de su historia,
para quienes gustan, por ejemplo, de algunas de esas lecturas, aunque sean trágicas, el Holodomor, aquellas hambrunas que mataron a muchísima gente, sobre todo en la zona de Ucrania y en lo que actualmente sigue siendo territorio ruso, entre otras cosas por esa economía centralizada que decidió sobre todo concentrar muchísimos recursos en la industria pesada, o el caso del gran salto adelante o la revolución cultural china, donde también ocurrió de alguna manera con esa economía centralizada, ocurrió parte de lo mismo. El mundo de hoy, si bien es un mundo que trata de prestarle mucha atención a la innovación tecnológica que se usa en las urbes, a la economía de servicios, a la economía que coloca al hombre no ya en una fábrica, ni alrededor de un tractor, en una fanega de terreno, sino que lo coloca en una oficina, donde, por cierto, es mucho más cómodo y seguro trabajar y donde hay menos posibilidades de que un accidente laboral termine con una de tus extremidades o con tu vida, eso es cierto, pero el mundo sigue comiendo todavía lo que los árboles producen, lo que la tierra puede producir. De manera que países que consideramos sumamente avanzados, no es casualidad que sean precisamente potencias en el mundo agrario. ¿Ha leído usted, por ejemplo, la enorme potencia que tiene el agro en un país como Holanda, parte de su territorio arrancado al mar, y el enorme trabajo que hacen sus científicos, sus laboratoristas y por supuesto todo el material técnico que luego pone en manos finalmente del agricultor la capacidad de producir alimentos para 400 millones de habitantes, teniendo una población muchísimo menor a esa cifra? Entonces el excedente, ¿a dónde va? A los mercados consumidores. Lo mismo ocurre con otros países que han podido sacarle provecho. En el caso de la República Dominicana, cultivos como el del cacao, los aguacates y otros permiten colocar productos dominicanos en el mercado internacional. Nuestra balanza comercial, por ejemplo, hace unos días, en la nota que salía acá, de las que cada programa comparte Yulisa con ustedes, el tema de nuestra balanza comercial, de las pocas potencias con las que comerciamos y mantenemos una balanza comercial positiva, está el Reino Unido y la Mancomunidad Británica de Naciones. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, Inglaterra, que es un país que hace muchísimo tiempo no produce alimentos, ni siquiera el 10% de lo que consume su población, necesita importar y necesita, por lo tanto, encontrar países que produzcan gran parte de lo que ellos consumen. En el caso dominicano, nuestros bananos, nuestra producción de bananas tiene un mercado que las consume, que las aprecia y al cual pienso deberíamos darle muchísima importancia en maximizar las condiciones que tiene. Esto incluso recuerdo cuando hace unos años allá abajo en Fidelity, en la panorámica, pues un embajador del Reino Unido pues nos hacía mención ciertamente de esa relación comercial tan interesante. Insisto, no creo que sean muchos los países del primer mundo con los cuales tengamos, Emil cree, una balanza comercial positiva, y el caso del Reino Unido ocurre por nuestro agro. De manera que la idea primero, y con esto concluyo, la idea de que campo es sinónimo de pobreza es una penosa, es un peso que desde los años 60 hemos mantenido por el fracaso de nuestros gobiernos, mantener recursos humanos en sus lugares de origen, habilitarlos y capacitarlos para que sigan sacándole riqueza a la tierra. Es el mismo embajador, por cierto. El embajador ¿se Campbell. mantiene? Sí, Campbell. Qué bien, qué bien. Un saludo. Sí, un saludo para él. Excelente. Mira qué bueno, una persona muy simpática y que de hecho nos explicaba bastantes cosas. Concluyo diciendo, insisto, quiero que se quede eso en sus mentes. Hoy, día del agrónomo, del ingeniero agrónomo. El campo no es sinónimo de pobreza. Países del primer mundo, no solo Estados Unidos, no solo el caso que mencioné de Holanda en Europa, tiene en poblaciones agrícolas de 10.000 habitantes un concesionario de Mercedes-Benz. Tienen tiendas de electrodomésticos y tienen, ¿por qué no, sucursales de servicios? Porque quienes allí viven generan bastante riqueza, sus hijos se pueden quedar, si así lo desean, a vivir y a seguir haciendo la tierra producir. Y no necesariamente tienen que huir en estampida hacia las ciudades, como ha ocurrido en tantos países de América Latina, verbigracia el caso dominicano, donde el campo se va quedando vacío, donde los recursos humanos, brazos y cerebros que debieron aprovechar todos los avances que se han producido en la agroindustria, debieron haberse quedado probablemente en esos lugares de origen y no propiciar que nuestras ciudades tengan estos cordones de hacinamiento, miseria, violencia, entre otros fenómenos que propicia, entre otras cosas, no haber podido planificar la idea de que en el campo también se siga produciendo bastante riqueza, no solamente los alimentos, sino una mejor forma de vida.